Cuando recién entré a la universidad, me gustaba mucho escribir guiones de cortometraje. Tarantino, Woody Allen, Charlie Kaufman eran mis ídolos. Escribía constantemente, sobre todo me gustaba mucho escribir los diálogos, si por esto entendemos plagiar a Tarantino. Pero mientras más avanzaba en los semestres de la carrera de comunicación y solo llevar 3 materias relacionadas con cine, de las cuales solo una era de guionismo, me di cuenta de una terrible verdad: mis guiones eran pésimos. De pronto dejé de escribir, además que con el tiempo cada vez era más difícil hacer cortometrajes. Entre terminar la carrera, buscar trabajo, terminar aceptando cualquier tipo de trabajo que no me aportaba nada, pero sí dinero fácil, perdí el entusiasmo por hacer cortometrajes. Me acerqué mucho al cine experimental por la libertad que ofrecía, pero creo que ya es tiempo de regresar a la narrativa tradicional. Hago este video como una forma de desempolvar mis viejos apuntes de cursos de guión que he tomado y de paso ofrecer contenido educativo, aunque echando a perder se aprende. Lo básico: inicio, desarrollo y final. Es un mantra que cualquier persona con aspiraciones narrativas debería repetirse todos los días. Inicio, desarrollo y final. Aunque, como dice Jean-Luc Godard, una historia debe tener un comienzo, un medio y un fin, pero no necesariamente en ese orden. Es algo que suena básico y obvio, pero a la hora de escribir, al menos en mi caso, siempre termino olvidando esto y termino en un laberinto de situaciones con el personaje principal. Creo que la única forma de salir es hacerse la pregunta: ¿qué quiero contar? Es muy fácil tener ideas, lo verdaderamente complicado es desarrollarlas y darle una estructura narrativa. Todo guión debe tener una historia y centrarse en un personaje o personajes, de los cuales debes saber su nombre, edad, actitud y su objetivo. Guionistas como Tarantino, además de escribir el guión, también escriben pequeñas biografías sobre sus personajes. Esto para saber cómo hablarán, cómo se moverán y sobre todo cómo actuarán frente a las circunstancias a las que se enfrentan. Básicamente tienes que crear un personaje empático, con defectos, virtudes, miedos, humor, y debes conocerlos perfectamente. Universo. Esto se refiere a las reglas que rigen el mundo en el que vive tu personaje. Esto depende si es una comedia, un drama, o ciencia ficción, acción. Por ejemplo, si tu historia se desarrolla en una fábrica de zapatos y es un drama, debes conocer cómo es el ambiente social de ese lugar. Si el personaje es feliz o triste porque su jefe es un cretino, o si todas las paredes son grises y no hay ventanas, y también si los compañeros de trabajo maltratan a tu personaje principal. Debes conocer exactamente todo de ese lugar. Oportunidad, detonante. Toda historia debe iniciar mostrando el mundo cotidiano en el que vive tu personaje, hasta que ocurre algo que provoca que todo cambie. Pixar tiene 22 reglas para contar una historia. La número 4 dice: había una vez, todos los días, un día, por eso, hasta que finalmente. La palabra clave aquí es un día. Y ante esto surge el deseo del personaje. ¿Qué quiere? Esto debe ser concreto y filmable. Ejemplo, la saga de Toy Story. Todas las películas tratan de lo mismo: juguetes que tienen una vida feliz en su hogar, hasta que un día, por diferentes circunstancias, son llevados a lugares desconocidos. El deseo de los personajes siempre es el de regresar a casa. Pasen la primera, pasen la segunda, pasen la tercera y posiblemente pasen la cuarta. Ante el deseo surge la oposición. Puede ser el personaje contra sí mismo, contra otro personaje, contra un grupo, una fuerza aleatoria o una entidad metafórica. Y aquí surge el arco del personaje, que no es otra cosa que la transformación del mismo. Estos pueden ser positivos o negativos. Para resumir todo esto, tenemos un personaje del cual debemos saber quién es, su objetivo, qué es lo que quiere, acción, qué hace para conseguirlo, oposición, qué hay en contra, cambio, en qué concluye. Y esto ni siquiera es lo básico.
Hay algo que se debe tener muy en claro: una idea no es una historia. Se pueden tener muy buenas ideas, pero estas no sostienen una película o un cortometraje. Un consejo que les daría si van a escribir un guión, a menos que me ha servido a mí, es primero iniciar escribiendo un cuento con la estructura básica: inicio, desarrollo y desenlace. Y este cuento debe responder la pregunta: ¿qué quiero contar? Hay muchos programas especializados en escritura de guión, que además de lanzarte la plantilla o el formato del guión como tal, también se pueden hacer anotaciones de cámara y demás cuestiones técnicas fuera del guión literario, pero no es obligatorio usarlos. Solo necesitas esta tipografía o fuente y este número de letra, y en términos prácticos debe verse más o menos así. Esto es el encabezado de la escena. Inicia con un número describiendo si es exterior o interior, seguido del lugar y si esta escena se desarrolla entre el día o en la noche. Después de esto sigue la descripción de la escena. ¿Qué está ocurriendo? Esto debe ser muy descriptivo y en tiempo presente. No puedes usar un lenguaje metafórico, es decir, si el personaje se siente triste no debes escribir: María está completamente desolada por el sufrimiento interno que le invade. No, es completamente incorrecto. Solo tienes que ser descriptivo con lo que está ocurriendo en la escena, con lo que se está viendo a cuadro. Cuando un personaje aparece por primera vez en la descripción, este debe ser escrito en letras mayúsculas. Y si un personaje va a decir un diálogo, se debe centrar el texto, escribir el nombre en mayúsculas y brincarse una línea de texto. Todo esto centrado. El cambio de encabezado depende si hay un cambio de locación o si pasas del día a la noche, y siempre se deben estar enumeradas. Toda esta estructura se da para que al momento de la producción se dé un desglose para conocer las locaciones y los horarios en los que se va a hacer la producción. Y para finalizar este video, que no pretende ser un curso de guionismo, simplemente es la mera superficie de todo lo que conlleva escribir un guión, voy a dejar una lista de reproducción de distintas conferencias realizadas por guionistas, por si quieren profundizar más sobre este tema. Si quieren más apuntes superficiales de clases de cine, no olviden suscribirse, dejar su comentario y nos vemos en el próximo video.